6 soldados alemanes notaron una figura con uniforme soviético que levantaba lentamente las manos por encima de la cabeza, como si le costara un gran esfuerzo, y casi de inmediato su risa autosatisfecha se propagó por el bosque otoñal, pues les pareció que la propia guerra les había ofrecido un regalo fácil. Frente a ellos estaba una joven exhausta, desarmada, con el rostro pálido y cansado y las manos temblorosas, y a sus ojos parecía un trofeo perfecto para un informe al mando, algo rutinario e incluso conveniente. Mentalmente ya habían marcado una casilla en el informe, convencidos de que se trataba de otra soldado del Ejército Rojo quebrada, que no representaba ningún peligro. Ninguno de ellos sospechaba que justo en ese momento estaban cometiendo el error más fatal y definitivo de sus vidas, cuyas consecuencias serían irreversibles. Aquel día los militares alemanes patrullaban un sector del bosque en la zona de una reciente ruptura de las fuerzas soviéticas, actuando con seguridad y sin especial tensión. Su tarea consistía en detectar y detener a los combatientes rezagados del Ejército Rojo, que salían del cerco en solitario o en pequeños grupos, y ese trabajo se consideraba desde hacía tiempo rutinario y relativamente seguro, ya que los soldados soviéticos desmoralizados, hambrientos y a menudo desarmados, rara vez ofrecían una resistencia seria. En 3 días de patrullaje, ese grupo había detenido a 18 personas sin disparar un solo tiro, y cada nueva detención reforzaba su sensación de invulnerabilidad, alimentando la confianza en su total superioridad. Cuando a través del bosquecillo de abedules apareció una figura baja con una guerrera gastada, los alemanes ni siquiera consideraron necesario alzar las armas, convencidos de que se trataba de otra presa fácil. La joven avanzaba despacio, balanceándose visiblemente, como si estuviera al límite de sus fuerzas físicas y se mantuviera en pie con el último resto de energía. Su uniforme estaba arrugado y cubierto de barro, el cabello enredado y las botas gastadas casi hasta los agujeros, como si hubiera recorrido decenas de kilómetros con ellas. Todo en su aspecto hablaba de sumisión al destino. La mirada apagada, los hombros caídos, la expresión inmóvil de resignación en el rostro. Uno de los soldados hizo una broma en su idioma, y los demás la acompañaron con risas, convencidos de que veían ante sí a otra prisionera más, agradecida por un trozo de pan, y por la simple oportunidad de seguir con vida. El comandante de la patrulla ordenó con un gesto perezoso a 2 hombres que se acercaran y revisaran a la joven en busca de armas, sin ver en ello ningún riesgo. Los demás observaban la escena con escaso interés, bajando los subfusiles y permitiéndose una postura relajada, ya que en su mente la guerra para esa muchacha había terminado. Ella levantó las manos, obedeció y mostró todos los signos externos de rendición. Y ninguno de los 6 podía imaginar que los instintos entrenados de soldados profesionales los estaban traicionando de la forma más catastrófica posible. Nadie notó la extraña discrepancia entre la debilidad fingida de la prisionera y su respiración perfectamente controlada y regular, que no delataba ni pánico ni desesperación. Nadie reparó tampoco en la precisión con la que mantenía el equilibrio, pese al balanceo deliberado, como si cada movimiento hubiera sido calculado de antemano. Los alemanes ni siquiera sospechaban que aquella joven de aspecto frágil era María Sokolova, combatiente de una legendaria unidad de reconocimiento, reconocida como una de las mejores especialistas femeninas en combate cuerpo a cuerpo del Ejército Rojo. No sabían que en 2 años de guerra había realizado más de 50 saltos tras las líneas enemigas y que siempre había regresado con vida, confiando no en las armas, sino en un dominio único del combate sin ellas. Tampoco sabían que sus manos, que parecían tan débiles e inofensivas, habían sido perfeccionadas durante miles de horas de entrenamiento hasta convertirse en un arma perfecta. No comprendían que avanzaban hacia su propio destino, tomando a una loba por una oveja, y pasando por alto señales evidentes de peligro. La distancia entre la patrulla y la joven se acortaba lentamente, pero los alemanes avanzaban sin ninguna cautela, con pasos relajados y casi descuidados.
En el aire flotaba una sensación de rutina, como si se tratara de un episodio más del servicio. Otro prisionero, otra anotación en el cuaderno, otro interrogatorio en el cuartel general. El viento otoñal movía suavemente las hojas amarillentas, creando un fondo de susurros, y los rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles, jugando con luces y sombras sobre el suelo del bosque. La naturaleza permanecía indiferente al drama que estaba a punto de desarrollarse, sin ofrecer la menor señal de advertencia. 2 soldados alemanes se acercaron a María casi hasta tocarla, sin sentir inquietud ni duda alguna. Uno de ellos extendió la mano para iniciar el registro. El otro sostenía el arma en posición de alerta solo de manera formal, con el cañón apuntando hacia abajo y sin esperar resistencia. Los otros 4 permanecían a cierta distancia, observando la escena con curiosidad perezosa. Uno dio un sorbo de su cantimplora y otro encendió un cigarrillo, completamente relajados. La atmósfera era tan tranquila y despreocupada que parecía como si se encontraran en la retaguardia profunda y no en una zona cercana al frente, donde cada error podía costar la vida. El comandante de la patrulla ya imaginaba mentalmente el informe sobre otra detención exitosa, visualizando cómo añadiría con calma otra cifra a la fría estadística y marcaría una nueva casilla en el parte. Quizá aquella muchacha incluso pudiera proporcionar alguna información útil durante el interrogatorio, aunque fuera insignificante, pues, según él, las mujeres combatientes soviéticas solían quebrarse más rápido que los hombres, especialmente después de varios días sin comida, sin sueño y sin descanso adecuado. Ya calculaba la ruta de regreso a la ubicación de la unidad. Pensaba en una cena caliente, en el calor, y en un vaso de aguardiente fuerte que le ayudarían a olvidar la humedad y el frío del bosque otoñal. Fue entonces cuando uno de los soldados, el que estaba más cerca de la joven, se cruzó inesperadamente con su mirada, y algo en ese instante hizo que sus instintos internos lanzaran una señal de alarma. Los ojos de la prisionera dejaron de ser vacíos y apagados, como si un interruptor invisible se hubiera accionado en su interior. En el fondo de su mirada apareció un brillo frío y calculador, el de una profesional que evaluaba con atención la distancia, la posición de los cuerpos y los posibles ángulos de ataque. El soldado abrió la boca para gritar una advertencia a sus compañeros, pero el sonido se le quedó atrapado en la garganta, porque ya no quedaba tiempo. El cuerpo de María Sokolova pareció estallar con una energía contenida que había acumulado durante largo tiempo, fingiendo con maestría debilidad, cansancio y total indefensión. La joven que apenas un segundo antes apenas se mantenía en pie, se transformó en un instrumento preciso e implacable de venganza contra los ocupantes. Para comprender realmente lo que ocurrió en aquel bosque en el otoño de 1943, es necesario retroceder mentalmente varios años atrás. A 1940, cuando María Sokolova cruzó por primera vez el umbral del gimnasio del Instituto de Cultura Física de Moscú. Y entonces, nadie podía imaginar que aquella joven baja, de rasgos eslavos comunes, se convertiría con el tiempo en una leyenda viva de la inteligencia militar soviética. En aquellos años no era más que una de las cientos de estudiantes sinceramente apasionadas por el deporte y la búsqueda del perfeccionamiento físico. María nació en 1921 en la ciudad de Zavodsk, en el seno de una familia de un obrero de una fábrica de armas, y su infancia transcurrió en la atmósfera soviética típica de la época. La escuela, la organización de pioneros, las reuniones del Komsomol y la fe en un futuro luminoso. Nada en sus primeros años presagiaba una carrera militar ni un destino peligroso. Le gustaba la gimnasia, obtenía buenos resultados en atletismo y soñaba con convertirse en profesora de educación física, transmitiendo su amor por el movimiento a otros. Sin embargo, el destino le tenía preparado un camino completamente distinto. Ya en el instituto, María cayó casi por casualidad en la sección de combate cuerpo a cuerpo dirigida por Arkady Gromov, uno de los desarrolladores del sistema de autodefensa sin armas para el Ejército Rojo.
Este hombre creó una metodología única que combinaba elementos de diversas artes marciales con la dura experiencia práctica de enfrentamientos reales. Gromov buscaba alumnos capaces no solo de memorizar mecánicamente las técnicas, sino de comprender la filosofía del combate, sentir al adversario y adaptarse al instante a una situación en constante cambio. María Sokolova resultó ser precisamente ese tipo de alumna. Sus cualidades naturales, reacción rápida, flexibilidad y excelente coordinación, se complementaban con una rara capacidad de aprendizaje y análisis. Captaba nuevas técnicas al vuelo, memorizaba combinaciones complejas tras pocas repeticiones, y comprendía de forma intuitiva la mecánica del cuerpo humano y los puntos vulnerables del adversario. Gromov la notó ya al cabo de un mes de entrenamiento y comenzó a prestar especial atención al desarrollo de sus habilidades. Las sesiones eran agotadoras y duras, 6 días a la semana, 4 o 5 horas diarias. La práctica de golpes en sacos continuaba hasta que las articulaciones empezaban a doler, y los combates de entrenamiento con hombres que la superaban en peso y fuerza se convirtieron en una prueba habitual. A esto se sumaba el estudio de la anatomía humana para saber exactamente dónde y cómo golpear para incapacitar al enemigo al instante, así como la preparación psicológica que enseñaba a reprimir el miedo, ignorar el dolor y mantener la claridad mental en situaciones críticas. María absorbía todo como una esponja, transformándose poco a poco de una simple deportista en un auténtico arma de combate. Para 1939, cuando comenzó la guerra con Finlandia, ya era considerada una de las mejores alumnas de Arkady Gromov y podía enfrentarse a varios hombres a la vez, utilizando su propia fuerza contra ellos. Su estilo característico consistía en convertir cualquier intento de agarre en un contraataque instantáneo, y su capacidad para redirigir la energía del ataque enemigo se basaba en un conocimiento preciso de las leyes de la física y la biomecánica del cuerpo humano. Sin embargo, María comprendía perfectamente que la teoría y los combates de entrenamiento eran una cosa, y el combate real, otra muy distinta. Entre el gimnasio y el verdadero campo de batalla existía un abismo que solo podía cruzarse a través de una experiencia viva y peligrosa. Cuando en 1941 comenzó la Gran Guerra Patria, se ofreció voluntaria para ir al frente. Tenía solo 20 años, pero su nivel de preparación ya superaba las habilidades de la mayoría de los instructores militares profesionales de combate cuerpo a cuerpo. Los primeros meses de la guerra demostraron rápidamente cuán dura e implacable podía ser la realidad del combate, y María Sokolova terminó en una unidad de infantería, donde sus habilidades únicas parecían casi inútiles, ya que la guerra se libraba con artillería, tanques y aviación, sin dejar espacio para duelos cuerpo a cuerpo. Los combates cuerpo a cuerpo en el frente ocurrían muy rara vez, y cuando sucedían, eran un caos desordenado en el que sobrevivía no el más hábil, sino el más afortunado. María comprendió pronto que sus capacidades y años de entrenamiento apenas encontraban aplicación en una unidad de infantería común, donde todo lo decidían la artillería, los tanques y los ataques aéreos. Su talento parecía diluirse en la masa general, sin aportar un beneficio tangible ni a ella ni a la unidad. Todo cambió en el invierno de 1941, cuando su unidad quedó rodeada cerca de Belozorsk, y el curso habitual del servicio se interrumpió de golpe. De 300 hombres, solo 32 lograron regresar a sus líneas, y María estaba entre esos pocos que sobrevivieron. Durante 2 semanas en la retaguardia alemana profunda, utilizó sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo más veces que en todos los meses anteriores en el frente. Fue entonces cuando aprendió a eliminar centinelas en silencio, a enfrentarse a adversarios armados con armas de fuego y a convertir cualquier objeto improvisado, piedras, cinturones, fragmentos de madera, en medios de ataque y defensa. La teoría finalmente se unió a la práctica, y el resultado superó todas las expectativas. Cuando los restos del grupo regresaron, el mando prestó atención al informe del comandante del batallón, en el que se mencionaba de forma especial
a una joven combatiente que había salvado a sus compañeros en varias situaciones críticas gracias a las técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Esa información llegó a los oficiales de inteligencia militar, que en ese momento estaban formando unidades especiales para operar en la retaguardia enemiga, y necesitaban urgentemente combatientes de un tipo poco común. Un mes después, María fue convocada a Krasnograd para una entrevista, que fue realizada por el coronel Pavel Chernov, un experimentado y legendario oficial de inteligencia encargado de crear un destacamento para operaciones de sabotaje y reconocimiento tras la línea del frente. Chernov buscaba personas de un perfil especial, capaces de actuar de manera autónoma, tomar decisiones en cuestión de segundos y sobrevivir en condiciones en las que un error equivalía a la muerte. La preparación física era importante, pero para él eran aún más decisivas la estabilidad psicológica, la sangre fría y la capacidad de adaptarse a las circunstancias más inesperadas. María superó la selección. De 200 candidatos, solo 35 fueron aceptados en el destacamento, y ella resultó ser la única mujer entre ellos. Muchos hombres se mostraron escépticos ante su presencia, convencidos de que no había lugar para una mujer en una unidad de reconocimiento y sabotaje, donde cada operación podía ser la última. Sin embargo, Chernov pensaba de otro modo. Comprendía perfectamente que una mujer en la retaguardia enemiga tenía ciertas ventajas. Despertaba menos sospechas. Era percibida con mayor facilidad como civil, y sus documentos se revisaban con mucha menos frecuencia. Y si además esa mujer dominaba a la perfección el combate cuerpo a cuerpo, se convertía en un arma verdaderamente ideal. La preparación en el destacamento de Chernov resultó aún más dura y agotadora que las clases con Arkady Gromov. A los combatientes se les enseñaba de todo, desde saltos en paracaídas hasta explosivos, desde comunicaciones por radio y técnicas de conspiración, hasta supervivencia en el bosque y manejo de armas capturadas. Se hacía especial hincapié en la preparación psicológica. La capacidad de resistir interrogatorios, mantener el autocontrol bajo una presión extrema y tomar decisiones en situaciones de estrés absoluto. De 30 personas, solo 27 completaron el curso, y María estuvo entre ellas, mostrando uno de los mejores resultados. La formación duró 3 meses e incluyó decenas de disciplinas diferentes, cada una de las cuales podía salvar una vida algún día. Los combatientes aprendían a saltar en paracaídas de día y de noche, con cualquier clima y sobre terreno desconocido. Se les enseñaban los fundamentos del sabotaje, cómo minar un puente, inutilizar una vía férrea, o dañar el equipo enemigo utilizando una cantidad mínima de explosivos. Se prestaba especial atención al manejo de armas capturadas. Cada combatiente debía ser capaz de utilizar cualquier subfusil, pistola o ametralladora alemana con la misma soltura que los modelos soviéticos. Un papel importante lo desempeñaban también las habilidades de supervivencia. Los combatientes eran abandonados en el bosque durante una semana entera, con solo un cuchillo y una caja de cerillas, obligados a conseguir alimento, buscar refugio y depender únicamente de sus propias fuerzas. A los combatientes se les enseñaba a identificar plantas comestibles, colocar trampas para cazar y encontrar agua prácticamente en cualquier entorno, incluso donde parecía inaccesible, además de mostrarles cómo tratar heridas con medios improvisados y prevenir congelaciones en invierno o golpes de calor en verano. Estos conocimientos no se consideraban secundarios, porque precisamente ellos salvaron en más de una ocasión la vida de decenas de combatientes en operaciones reales, cuando los grupos quedaban aislados de los suyos durante semanas y solo podían contar consigo mismos. La conspiración era otra habilidad de importancia crítica a la que se prestaba especial atención. Se entrenaba a los combatientes en leyendas de cobertura. Se les enseñaba a meterse en el papel de civiles y a memorizar biografías elaboradas capaces de resistir una comprobación. Cada uno debía conocer varias leyendas de memoria. ¿Quién podía decir qué era, de dónde venía, a dónde se dirigía y a qué se dedicaba, sin dudar ni un segundo? Se practicaba el comportamiento durante las inspecciones, la forma de responder a las preguntas
y de comportarse para no despertar la menor sospecha, ya que incluso el más pequeño error en la retaguardia enemiga significaba el fracaso de la operación y un final casi inevitablemente fatal. La preparación física en el destacamento de Konstantin Rudnev superaba con creces todo lo que se practicaba en las unidades ordinarias, y las marchas forzadas de 40 o 50 kilómetros con equipo completo se consideraban una tarea rutinaria. Los combatientes debían ser capaces de correr 10 kilómetros por terreno accidentado en 40 minutos, nadar 1 kilómetro con todo el equipo y hacer 30 dominadas seguidas. Y esos eran solo los requisitos mínimos que la mayoría superaba ampliamente. El combate cuerpo a cuerpo ocupaba un lugar especial en el programa de entrenamiento, porque Rudnev comprendía perfectamente que en la retaguardia enemiga el uso de armas de fuego a menudo no era posible, debido a la necesidad de mantener un sigilo absoluto. Por ello, a cada combatiente se le enseñaban técnicas de eliminación silenciosa del enemigo, el manejo del cuchillo, el uso de objetos improvisados como armas y la aplicación de llaves y agarres en distintas situaciones. Los combates de entrenamiento se realizaban a diario y se acercaban al máximo a las condiciones reales de combate. En la oscuridad, sobre superficies irregulares y en espacios reducidos, donde el error tenía un precio demasiado alto. Fue precisamente en el combate cuerpo a cuerpo donde María Sokolova demostró su verdadera superioridad sobre sus compañeros de unidad. Los hombres la superaban en fuerza y masa, pero ella lo compensaba con velocidad, técnica y una comprensión impecable de la biomecánica del cuerpo humano. Durante los combates de entrenamiento, derrotaba regularmente a combatientes que pesaban entre 20 y 30 kilogramos más que ella, y Rudnev a menudo la ponía como ejemplo para los demás, subrayando que la técnica correcta siempre es más importante que la fuerza bruta. Además de las habilidades físicas y técnicas, en el destacamento se cultivaba una actitud psicológica especial. Los combatientes aprendían a reprimir el miedo, a actuar con sangre fría en las situaciones más críticas y conservar la capacidad de análisis incluso bajo el fuego enemigo. Rudnev realizaba con regularidad entrenamientos psicológicos, simulando situaciones de cautiverio, graves heridas de compañeros o el fracaso total de una operación, y los combatientes aprendían a tomar decisiones en condiciones en las que no existía una opción correcta y cualquier elección conducía a pérdidas. En la primavera de 1942, el destacamento de Konstantin Rudnev inició su trabajo de combate, y el primer lanzamiento de María Sokolova en la retaguardia enemiga tuvo lugar en mayo cerca de Lesnogorsk, donde un grupo de 5 personas debía recopilar datos de inteligencia sobre las fortificaciones alemanas y regresar en 10 días. La operación se desarrolló con éxito, pero en el camino de regreso, el grupo se topó inesperadamente con una patrulla alemana. Se produjo un enfrentamiento, y fue entonces cuando María aplicó por primera vez sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, no en un entrenamiento, sino en una operación de sabotaje real. El resultado de aquel combate sorprendió incluso a los compañeros más experimentados del destacamento, porque María actuó con el cálculo frío de una combatiente profesional, sin movimientos innecesarios ni precipitación, neutralizando a los enemigos de forma metódica y constante. Sus acciones eran extremadamente económicas, precisas y al mismo tiempo inquietantemente eficaces, como si cada movimiento hubiera sido calculado de antemano y no admitiera error alguno. Tras aquel enfrentamiento, la actitud de los hombres hacia ella cambió de manera definitiva e irreversible. El escepticismo desapareció, dando paso al respeto y a un reconocimiento silencioso de su superioridad. Konstantin Rudnev anotó más tarde en su diario que María Sokolova podía convertirse en una de las combatientes más valiosas del destacamento si lograba sobrevivir a las primeras operaciones, que solían quebrar incluso a los más fuertes. Ella no solo sobrevivió, sino que pareció florecer en ese entorno que destruía a la mayoría de los demás combatientes, ganando confianza en sí misma. En un año de servicio en el destacamento de Rudnev, María realizó 23 lanzamientos en la retaguardia enemiga,
cada uno de los cuales añadía un nuevo matiz a su maestría y experiencia de combate. Aprendió a leer el terreno como un libro abierto, a sentir el peligro de forma intuitiva antes incluso de que se manifestara, y a planificar de antemano las rutas de retirada sin depender de la suerte. Sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, ya sobresalientes en el momento de ingresar en el destacamento, alcanzaron con el tiempo un nivel que podía llamarse auténtico arte, pulido e implacable. Para el otoño de 1943, el nombre de María Sokolova era bien conocido en los círculos de inteligencia soviéticos, y cada vez se hablaba más de ella en voz baja. A su alrededor, comenzaron a circular leyendas. Se decía que podía enfrentarse a 5 adversarios al mismo tiempo, que sus manos eran más rápidas que una ráfaga de ametralladora, y que los alemanes la temían más que a los francotiradores. Muchas de estas historias estaban adornadas, pero tenían una base real, porque María se había convertido de verdad en una especialista única, cuyas capacidades en el combate cuerpo a cuerpo no tenían equivalente en el Ejército Rojo. La contrainteligencia alemana también sabía de ella, y en los informes de Abwehr aparecían cada vez más menciones de una mujer saboteadora que actuaba con una dureza y eficacia excepcionales. Se ofrecía una recompensa por información sobre su paradero, pero no lograban capturarla. Era demasiado cautelosa, demasiado hábil y demasiado experimentada como para cometer un error. Cada nueva operación la hacía más fuerte, más fría y más sabia. Y en ese mismo periodo el destacamento de Konstantin Rudnev se convirtió en una de las unidades de reconocimiento y sabotaje más eficaces del frente germano soviético. En un año y medio de operaciones, los grupos realizaron 112 misiones, de las cuales 93 concluyeron con éxito total, con pérdidas del 40% del personal, una cifra que en unidades ordinarias se consideraría catastrófica. Sin embargo, para las unidades que operaban en lo profundo de la retaguardia enemiga, tales pérdidas eran una realidad dura pero aceptable. Para el momento de aquel encuentro fatal con la patrulla en el bosque, María Sokolova ya había realizado 51 lanzamientos tras la línea del frente y había sobrevivido a situaciones que habrían quebrado a cualquier otro combatiente. Había aprendido definitivamente a convertir su aparente debilidad en una ventaja y a utilizar la subestimación del enemigo como un arma precisa y mortal.